7 minutos. Las protestas en Perú han dejado 22 personas fallecidas, cientos de civiles y policías heridos, mientras el expresidente Pedro Castillo fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva. Vamos a conversar sobre esta situación en ese país con el analista, director de Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Católica de Perú, Carlos Escafí. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Gusto en verte, Fresia, qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, profesor, primero, ¿cómo ha visto los acontecimientos de las últimas horas? Porque se ha agudizado, sobre todo en la última semana, ¿no? La violencia, el número de fallecidos, 22 ya. Hay una represión que, por cierto, tiene muy preocupados, sobre todo a grupos opositores. ¿Cómo analiza esta situación de la última semana, sobre todo? Mira, tristemente, hay que decirlo, se ha visto un fraccionamiento importante de la sociedad peruana. Comenzamos a ver una polarización muy manifiesta en aquellos que, por ejemplo, promueven una asamblea constituyente desde el interior del Congreso, y esto finalmente irradiado en la sociedad, en facciones de la sociedad. Vuelvo a decirte que influenciada finalmente por este discurso político se han manifestado enérgicamente, ¿no? Y a propósito de las manifestaciones, Fresia, hay un tema no menor que se ha comenzado a constatar claramente día a día. Llevamos ya cerca de una semana y un día de duras manifestaciones en las calles y sobre todo al interior del país. Te digo duras porque más allá del bloqueo de carreteras y tristemente este saldo de 22 fallecidos, hemos visto cómo se atentan contra activos estratégicos y también activos públicos. Pero te decía que una cosa hay que diferenciar acá, que es la manifestación legítima, esta manifestación que se condice, Fresia, con este 87% de peruanos que te dicen que se vayan todos, es decir, que se vaya el Ejecutivo y que se vaya el Legislativo. Pero en paralelo, Fresia, hemos visto actos vandálicos y delincuenciales, en donde hemos visto que se atenta contra comisarías. Hay 2 policías fallecidos. Había ayer una nota que se mostraba que habían 12 policías fallecidos también. Entonces esto finalmente lo que hace es polarizar y fraccionar mucho más un país que, hay que decirlo, el Perú es un país de gente amable, trabajadora, emprendedora, que se ha mostrado bastante unida. Yo te diría que en los últimos 30 años es cierto que Fresia, el que se haya invisibilizado tanto tiempo al peruano delante de las zonas más desatendidas, obviamente tiene sus efectos. ¿Y por dónde va la salida? Porque ya hecho este diagnóstico, claro, una sociedad polarizada, piden que las autoridades salgan, ¿no? O sea, que alguien tenga una responsabilidad política de esta represión con más de 20 muertos. Pero, ¿qué pasa con los liderazgos en Perú? Se ha demostrado también en el último tiempo que no están está tan polarizado que no hay liderazgos que estén tan claros en estos días. Mira, lo que pasa es que consecuencia de este hastío social generalizado, una democracia débil, aunque hay que decirlo también, una institucionalidad que se superpone a ello, y vimos cómo la institucionalidad se manifestó durante el momento en que el Congreso de la República decide vacar al expresidente Pedro Castillo por romper el orden constitucional. Fue muy ordenada la secuencia institucional: Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, y principalmente, hay que destacarlo, las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del orden constitucional y en paralelo de los peruanos, sumado a la Policía Nacional. Claro, se dio eso, y tú me preguntabas por el tema del liderazgo y las salidas, ¿no? Asume la presidenta Dina Boluarte siguiendo este orden constitucional y asume en un momento bastante complejo, un momento de fractura social, de hastío generalizado, de rechazo, de agotamiento. Tú le preguntas finalmente, tú preguntas en las calles, no solamente en Lima, sino en provincia, y todas estas expectativas que fijaron, por ejemplo,
en el expresidente Pedro Castillo, este profesor rural que venía adelante, que decía que los iba a representar, comienzan a diluirse. Y eso, Fresia, te genera rechazo, hastío. En algún momento me da lo mismo finalmente a quien ponga, porque no confío en estas personas. Entonces, ¿qué ocurre cuando asume la presidenta Dina Boluarte? Se encuentra en un proceso muy crítico y fíjate que a pesar de que ella pide un plazo determinado, plazo que por lo demás fue muy criticado porque en vistas de la actual circunstancia, ella no tenía ni siquiera una luna de miel, menos un momento para poder aterrizar su gobierno. Ella reconoce y con algún grado de sintonía social dice: mi gobierno va a ser de transición, porque de lo contrario el mandato lo obligaba a ella a culminar en julio del 2026. Pero la sociedad en general dice: yo no voté por Dina Boluarte, yo voté por Pedro Castillo, por lo tanto no necesariamente me siento representado. Y además, acuérdate de este unísono generalizado, que se vayan todos. Entonces Dina Boluarte, ¿qué es lo que dice? Le envía un proyecto de ley al Congreso de la República para que se adelanten elecciones. Esto emana del Congreso de la República y requiere 2 legislaturas de 87 votos cada una para adelantar las elecciones. Y por ejemplo, ayer que se discutía finalmente una de estas propuestas, porque son 2 escenarios. El primero son las nuevas elecciones generales para abril del 2024 con reformas legales y constitucionales que optimicen sobre todo el principio de representatividad. Y el segundo escenario, Fresia, es el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023. Pero bueno, ayer el Congreso de la República lo que hace fue rechazar el adelanto de elecciones para diciembre y del 2023. eso que lo ha adelantado. Claro, pero fíjate que ahí hay un grado de desconexión no menor de parte del Congreso, porque pareciera ser, vuelvo a decirte, pareciera ser que quisieran quedarse hasta que culmine su mandato, que es en julio del 2026, mientras la calle te dice que se vayan todos. La otra salida que podría haber, Fresia, es que la presidenta Dina Boluarte, primera mujer además en la historia republicana del Perú, decida renunciar. Si ella renuncia, Fresia, debería asumir la mesa directiva del Congreso y en un periodo de 6 a 8 meses convocar elecciones generales. Y se adelanta, pero claro, es una salida, Fresia, pero finalmente no se resuelve el tema de fondo. No se resuelve el Ahora, tema con la presencia de ella, ¿qué tanto se resuelve? O más, por lo menos hay una institucionalidad. En este minuto hay que decirlo, el grueso de manifestaciones al interior del país y de bloqueo de carreteras han comenzado yo no te diría que a bajar la intensidad, pero sí se ha evidenciado mayor control. En concreto, ves que se está comenzando a imponer el Estado de Derecho, claramente con un saldo triste, como lo conversábamos al inicio, de 22 fallecidos. Los aeropuertos de Cusco han comenzado a funcionar y entiendo que el lunes empieza a funcionar el aeropuerto de Arequipa, aeropuertos internacionales que estaban tomados y que gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, han comenzado a liberarse. Pero vuelvo a decirte, no, eso no necesariamente resuelve, y tampoco el motivar un adelanto de elecciones inmediato. ¿Por qué? Porque lo que ocurrirá con eso es que no necesariamente comienzas a desarrollar que se refresque básicamente no solamente el contenido político, sino la representatividad política, y un tema no menor, ¿no? La capacidad reflexiva. Tiene que haber capacidad reflexiva. Y con esta institucionalidad tan cuestionada, un Congreso deslegitimado, una presidenta ahora que efectivamente no tiene un respaldo ciudadano porque tampoco votaron por ella, es de transición, ¿quién se hace cargo de la represión en estos días y con las más de 20 personas muertas en las movilizaciones, Carlos? Mira, va a tener que hacerse cargo de la administración de turno. De hecho, ayer ya la propia presidenta Dina Boluarte fue denunciada por presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado a raíz de 8 muertes, particularmente en una de las ciudades importantes del Perú, llamada Ayacucho. Entonces, claramente se están buscando responsables, van a haber responsables. El Ministerio Público ya comenzó a iniciar una investigación preliminar al respecto, ¿no? Fíjate, hay un dato que hoy día se comenzó a ventilar en diversos medios y es consecuencia de una investigación, y es que el 83% de peruanos está a favor de que se adelanten las elecciones generales. Entonces yo te diría que hay que tener mucho cuidado ahí
con sintonizar socialmente eso, y ahí no solamente la obligación que la entendió proviene del Ejecutivo, sino hay un componente esencial, es que la entienda y la asuma finalmente el Legislativo. El 13% está de acuerdo con la permanencia de Dina Boluarte y el 17% piensa que con esta administración la situación política mejoraría. Y eso ahora, Carlos, en estos días hace que todo se encienda, ¿no? Mientras no haya señales políticas de dejar el poder o adelantar aún más. ¿Se podría adelantar un poco más las elecciones? Porque al inicio, recordemos cuando asume Dina Boluarte, ella dice que no va a haber un adelantamiento. Luego, en la semana fue siempre flexibilizando la opción. ¿Hay una alternativa de que ahora se pudiesen adelantar antes de lo estipulado? Podría adelantarse, vuelvo a decirte, siempre y cuando el Congreso esté de acuerdo que efectivamente ello ocurra, esa manifestación ocurra. Como te decía, esa decisión, si bien es incentivada por el Ejecutivo, fue incentivada por Dina Boluarte, tiene que emanar del Congreso en 2 legislaturas y con 87 votos cada una para adelantar las elecciones. Hay una propuesta, como te decía, de que sea en diciembre del 2023 y la otra es que sea en abril del 2024, ¿no? Pero vuelvo a decirte, el tema está frente a que el Congreso efectivamente quiera hacerlo, ¿no? Y que no se dilate finalmente la discusión, ¿no? En vista además pues del reclamo social generalizado, ¿no? De aquellos que protestan con legitimidad y sin violencia. Sí, eso tiene que ver además con que en los últimos años, ya que haya 2 expresidentes detenidos, grafica perfectamente este problema de la institucionalidad peruana, ¿no? Con Alberto Fujimori me refiero, y ahora con la decisión de la justicia con Pedro Castillo. Claro, ¿no? Y súmale a eso además que en 6 años Perú ha tenido 6 presidentes. El último periodo gubernamental de 5 años, Perú tuvo 4 presidentes y ahora en 1 año y fracción Perú tiene 2 presidentes. Entonces eso refleja además la débil democracia, ¿no? Que por lo demás, cuando uno busca razones y dice, oye, ¿por qué esto ocurre? Es básicamente porque existe constitucionalmente una figura de vacancia, con el hiperpresidencialismo, la ausencia de partidos políticos, y cuarto, te diría, Frecia, el tema de la corrupción estructural, transversal, que ha tenido Perú a lo largo de sus años. Son razones que efectivamente generan este tipo de situaciones, ¿no? Si uno define, tú sabes que la figura de la vacancia va desde la enfermedad del mandatario de la República hasta la incapacidad moral. Entonces imagínate tú definir moral. Es muy complejo. Es muy complejo. Y eso no tiene una salida por el momento, ¿no? A no ser que llegase una nueva generación de política, que no sé si las hay en Perú, como ha ocurrido en otros países de la región, o es un síndrome que trae la política peruana ya como esencia. Mira, hay discusiones importantes en la academia, yo particularmente lo veo con mis alumnos y en general en la academia en general peruana. Hay una mirada muy crítica, pero también hay temor, porque claro, tú ves finalmente cómo han terminado los últimos expresidentes de la República. Entonces muchos, incluso empresarios, te dicen que podrían tener oportunidad de ejercer un estupendo y formidable gobierno, pero te dicen, oye, finalmente les aterra terminar como ha sido finalmente el estado de conclusión de sus gobiernos, ¿no? Hay, obviamente, naturalmente van a proponerse algunas figuras que podrían tener alguna posibilidad, ¿no? Que provienen de agrupaciones políticas recientes. También podría darse el caso que aparezcan nuevos caudillos, y hay una constante en Perú que se ha dado de manera permanente, que es la aparición de estos outsiders políticos. ¿No? Lo hemos visto de la época desde 1990, cuando Vargas Llosa estaba a punto de llegar a la presidencia, y llegó Alberto Fujimori y en menos de 3 meses Frecia le dio vuelta a la elección. No, nos acordamos perfectamente de esa situación. Carlos Escafí, muchísimas gracias por hablar con nosotros, profesor, esta mañana.